chicos, soy el profesor Giancarlos y así comienza su clase de historia. Pero, ¿de qué tema vamos a hablar hoy día, profesor? El Imperio Romano. Sí, vamos a hablar hoy día sobre el Imperio Romano. Para eso, nosotros ya hemos visto lo que es la monarquía romana, la República Romana, y ahora entramos de lleno al Imperio Romano. Profesor, hay que recordar un poquito más o menos para entrar de lleno a este tema. Bien, recuerda que la monarquía romana en un principio eran gobernadas por los monarcas, los reyes, ¿no es cierto? Donde los patricios eran la élite de mayor jerarquía, el de mayor control de poder, porque eran descendientes de los fundadores, Rómulo y Remo, ¿te acuerdas, no? Y después seguían los plebeyos, ¿no? Los plebeyos, digamos, los comerciantes, los artesanos, los agricultores, ¿no? Listo, y después, casi al último ya de la pirámide están los esclavos, ¿no? Los esclavos, la fuerza de trabajo gratuita, ¿no? Ahora, después de la monarquía entra la república. En la república van a pasar muchos hechos que va a cambiar un poco la imagen de la sociedad romana. ¿Como cuáles hechos, profesor? Bueno, uno de los principales hechos es, digamos, los conflictos que se van a dar entre clases, más que nada entre la clase patricia y la clase plebeya. Entre los dos también van a iniciar un conflicto en la cual la clase plebeya va a obtener algunas leyes que le va a beneficiar, ¿no? Como casarse con patricios o como también obtener el poder y entrar, digamos, a gobernar en la sociedad romana. Una de las leyes muy importantes. Recuérdalo, por favor. Listo. Y después se van a dar unas sucesivas guerras. Guerras que van a permitir a la sociedad romana expandirse. Sí, guerras que va a permitir a la sociedad romana expandirse. Como tú ya sabes, que digamos uno de los objetivos, o los objetivos más que nada de estas sociedades esclavistas, es básicamente ampliar su territorio. Una sociedad esclavista quiere ampliar su territorio. ¿Por qué, profesor, quiere ampliar su territorio una sociedad esclavista? Porque el objetivo es obtener más ¿qué? Obtener más poder. Sí, el objetivo es obtener más poder. Eso era el objetivo. Obtener más poder y controlar vastos territorios, que eso era la misión. Además, como tenías esclavos, fuerza de trabajo gratuita, como tenías, digamos, el comercio, y tú controlarlo todo, eso te daba de qué. ¿Te llenaba de qué? Te llenaba de prestigio, ¿sí o no? Te llenaba de prestigio. Entonces, la misión básica de estas sociedades esclavistas era la expansión, y Roma va a ser una de las sociedades esclavistas que más se va a expandir. ¿Pero cómo? Bueno, primero por la guerra de ¿qué? De los samnitas, ¿no es cierto? La guerra de los samnitas, mira acá, acuérdate, ¿no? La guerra de los samnitas que a Roma le va a permitir expandirse por el centro de la península itálica. Después llega ¿qué? La guerra de los guerras pírricas. ¿Con quién se va a enfrentar? Con Pirro, ¿no es cierto? Con Pirro, acá, con Pirro. Entonces también eso va a permitir que Roma se expanda por toda la península itálica. Al principio solamente estaba en el centro, el centro de la península itálica, después se va a expandir por el sur de la península itálica y va a llegar un poco hasta Grecia, ¿ya? Y después llega la guerra de guerras, ¿ya? La guerra de guerras. ¿Cuál es la guerra de guerras? La guerra contra los cartagineses. Sí, en la guerra de los cartagineses Roma va a obtener uno de sus mayores territorios, va a ampliar su territorio más no poder. ¿Por qué? Porque los cartagineses también se habían ampliado en territorios, hasta habían llegado hasta la península ibérica, los cartagineses. Ahora, Roma, a vencer a los cartagineses, se va a apropiar de todos los territorios que tenían Cartago, ¿ya? De todos los territorios que tenía Cartago. ¿Cómo se van a llegar? ¿Cómo se va a llamar esas guerras? Las guerras púnicas, ¿ya? Las guerras púnicas. Profesor, pero si se enfrenta con Cartago, ¿por qué se llaman las guerras púnicas? Se llaman las guerras púnicas porque los romanos conocían a los cartagineses como púnicos, ¿ya? Como púnicos, por eso se van a llamar las guerras púnicas, ¿ya? Las guerras púnicas. Ahora, Roma tiene todo esto, se va a expandir, ¿no? Pero las ansias de poder van a amedrentar también en la misma sociedad romana. Todos van a querer obtener el poder, ¿ya? Y unos que otros lo van a obtener y otros no. Por eso se va a dar también entre ellos la guerra las guerras civiles. Las guerras civiles se van a dar un enfrentamiento entre el mismo ejército, se va a dar las guerras civiles. Pero antes de las guerras civiles va a suceder, digamos, la rebelión de Espartaco, ¿no? La rebelión esclava más importante de la sociedad romana, la rebelión de Espartaco, y también va a dar también los hechos de los hermanos Gracos, ¿no? La sublevación de los hermanos Gracos, dando leyes en favor de los patricios, pero que al final los hermanos Gracos, uno es asesinado y otro, digamos, se suicida, ¿ya?
Pero en las guerras civiles se van a enfrentar entre el mismo ejército, sobre las personas del mismo bando. Ahí va a surgir la primera guerra civil, la segunda guerra civil y la tercera guerra civil. En la primera guerra civil, ¿te acuerdas, no? Mario y Sila, ¿no? Sila vence a Mario. Y después, en la segunda guerra civil, aparece el primer triunvirato. Sí, el primer triunvirato. El primer triunvirato, el gobierno de tres, genial, el gobierno de tres. Ahí va a aparecer, esto va a aparecer en la Segunda Guerra Civil, el primer triunvirato. Profesor, ¿ahí quién obtiene la victoria? Porque se van a pelear entre ellos también. Ah, ahí estaba Pompeyo, Craso y Julio César. ¿Quién va a obtener la victoria? Julio César, genial, Julio César. Y Julio César va a ser uno de los líderes más importantes de la sociedad romana. Sí, Julio César va a ser uno de los líderes más importantes de la sociedad romana. Ah, pero Julio César estaba tirando más por el bando de ¿quién? De los plebeyos. Está tirando más por la banda de los plebeyos. ¿Y quiénes están en contra de los plebeyos? Ah, los patricios. Y los patricios ¡puah! Mandan a matar a Julio César. Sí, Casio y Bruto asesinan a Julio César. Muerto Julio César, también entra en una revuelta en la sociedad romana hasta que empieza la Tercera Guerra Civil. La Tercera Guerra Civil se va a crear el segundo triunvirato. Sí, el segundo triunvirato entre Lépido, Marco Antonio y Octavio. Lépido se va a hacer sus cosas personales y solamente quedan dos, Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio se va a buscar nuevas tierras por Egipto. Mira, el río Nilo, ¿no? El río Nilo, lo más importante de Egipto. Se va a buscar tierras por Egipto, pero ¿qué va a pasar? Marco Antonio se va a quedar enamorado, se va a hechizar de la hermosa Cleopatra, ¿ya? Marco Antonio se enamora de Cleopatra y cambia sus planes. Va a cambiar sus planes de Marco Antonio. Ya va a cambiar sus planes. Ahora Marco Antonio no va a querer conquistar Egipto. Más bien va a querer conquistar Roma para que el centro de toda la sociedad romana sea Alejandría. Sí, Alejandría, donde se encuentra ubicado Egipto. Sí, Alejandría. Pero ¿quién no lo va a permitir? El que no le va a permitir es Octavio. Octavio no le va a permitir ¿cómo se llama? Que Marco Antonio se apodere de las tierras romanas. Por lo tanto, van a iniciar una guerra entre Marco Antonio y Cleopatra y Octavio, ¿ya? Marco Antonio y Cleopatra y Octavio se van a enfrentar. Y en la batalla de Actión, Octavio vence a Marco Antonio y Cleopatra. Y llega triunfal a Roma y dice: yo soy el vencedor de batallas. Por lo tanto, soy un emperador. E inicia el Imperio Romano. Con Octavio inicia el Imperio Romano. Y Octavio se va a cambiar de nombre a César Augusto. ¿Por qué? En conmemoración de su tío. Su tío fue Julio César. Sí, Julio César. En conmemoración de su tío, Octavio se va a poner César Augusto, ¿ya? Y va a ser el primer emperador de la sociedad romana. Sí, el primer emperador de la sociedad romana. Y con él iniciamos el Imperio Romano, ¿ya? Listo, chicos. A ver, Imperio Romano. Crisis estructural del esclavismo. Acá se va a dar y ya va a comenzar la crisis estructural del esclavismo. El esclavismo, digamos, ya no va a ser, digamos, ese factor de trabajo que te va a dar, digamos, bienes y satisfacción, y tú dedicarte a otra cosa. Ya no, porque los esclavos ya se van a ir revelando, y ya no va a ser, digamos, beneficioso tener esclavos. Entonces se va a dar una crisis estructural del esclavismo. Emperador. El emperador va a concentrarlo todo, ¿ya? El emperador va a concentrar todo el poder, ¿ya? Eso va a ser el emperador, va a concentrar todo el poder. Profesor, influencia del ejército. Claro, obvio, ¿no es cierto? El emperador, ¿qué va a buscar? Más territorios. Por lo tanto, ¿qué tengo que tener? ¿Un fuerte qué? Claro, un fuerte ejército. Tengo que tener un fuerte ejército. ¿Para qué? Para que yo, emperador, obtenga más territorios, ¿ya? Eso es mi fin, ¿ya? Entonces, para también alimentar mi ego, para quedar en la historia, porque también ya había historia en la República Romana. Ya personas escribían los personajes, quiénes estaban liderando, cómo estaban liderando, de qué manera. Y para quedar en la historia yo tengo que quedar bien. Y tengo que quedar como un hombre que amplió las tierras, ¿ya? Listo. Máxima expansión territorial. Acá se da la máxima expansión territorial. Recuerda, un momento.
que en la República Romana, Roma va a obtener vastos territorios. Sí, va a obtener vastos territorios. Pero ¿dónde alcanza su máxima expansión? ¿Dónde alcanza su límite, digamos? En el Imperio Romano, ¿ya? En el Imperio Romano, Roma obtiene unos vastos territorios, ¿ya? Alcanza su límite en expansión. ¿Ya, chicos? Listo. Se divide en dos, principado y dominado, ¿ya? El Imperio Romano se divide en dos, principado y dominado, ¿ya? Acuérdate, por favor. Principado y dominado, ¿ya? Principado y dominado. Se divide en dos el Imperio Romano, ¿ya? Vamos a ver cada uno de los dos. Comenzamos con el principado, ¿ya? Comenzamos con el principado. El principado, el emperador tiene todo el control, todo el poder de las instituciones. Ahí el emperador lo va a controlar todo, ¿ya? El emperador lo controla todo. ¿Ya, chicos? Listo. Dinastía Julio-Claudia. En la dinastía Julio-Claudia, ¿con quién vamos a comenzar? En la dinastía Julio-Claudia, ¿con quién comenzamos? Pues, obvio, ¿no es cierto? Con César Augusto, el primer emperador. Sí, César Augusto, primer emperador. César Augusto va a ser el primer emperador romano. Pero no solamente eso. Acá va a pasar un hecho muy importante. ¿Por qué, profesor? Porque mira, César Augusto va a gobernar del 27 al 14 después de Cristo. Y ahí, en estas épocas, van a ser un personaje muy importante para la religión cristiana y católica. ¿De qué personaje estoy hablando, profesor? Cristo. Nace Cristo. ¿Dónde nace Cristo? En Belén. Y Belén está por acá. Ah, por Asia Menor, ¿ya? Y Asia Menor era una de las tierras de la sociedad romana, sí. Una de las tierras de la sociedad menor estaba por Asia Menor. Belén era una de las tierras conquistadas por la sociedad romana. Por lo tanto, nace Jesucristo en una de las tierras apoderadas por Roma. Listo. Pero ¿dónde pasa eso? En la dinastía de César Augusto. Después viene, ¿quién? Tiberio. Tiberio de 14 a 37 después de Cristo. En Tiberio se va a dar la crucifixión de Jesucristo. Sí, con Tiberio se va a dar el hecho más importante, que va a ser la crucifixión de Jesucristo. Recuerda, toda persona que iba en contra de las leyes romanas, en contra de las normas romanas, eran crucificadas. La crucifixión era el máximo castigo en la sociedad romana, la crucifixión, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que a Jesús lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron a Jesús? Porque estaba yendo en contra de las leyes romanas. Recuerda que la sociedad romana hasta este entonces es politeísta, ¿ya? Es politeísta, o sea, varios dioses, es politeísta, ¿ya? Es politeísta. Por lo tanto, si Jesús estaba promoviendo, ¿ya?, la creencia de un solo Dios y de Dios Padre, entonces me está alborotando el gallinero este señor. O sea, me está yendo que la gente se vaya en contra mía y está haciendo que se rebelen más personas contra mí, contra el emperador. No, voy a detener esto. Voy a decir, basta acá. Entonces, Tiberio, en su gobierno de Tiberio, ordena la crucifixión de Jesucristo. ¿Estamos? Listo. Le viene Nerón. Nerón va del 54 al 68 después de Cristo. Con Nerón va a iniciar la persecución de los cristianos, porque tú sabes, ¿no es cierto?, que después de la muerte de Jesús, sus discípulos van a ir propagando la palabra de Dios, Por lo tanto, eso, como te digo, eso va a traer una serie de consecuencias en la misma sociedad romana. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de sus normas, están yendo en contra de sus leyes. Si hago que esta gente siga promulgando esa palabra de Dios, van a ir en contra mía, y yo no quiero eso. Por lo tanto, tengo que actuar en contra de ellos. Por lo tanto, se va a iniciar la persecución. De estos discípulos que están promulgando la palabra de Dios. Ahí, digamos, se da también el asesinato de Pedro. Y Pedro, en ese momento, cuando lo crucifican, deciden, no. Por favor, a mí no me vas a crucificar como crucificaron a mi maestro. A mí me crucificas, pero al revés. Crucifícame, sí, pero al revés. Yo no soy digno de ser crucificado igual que mi maestro. Ahí también crucifican a Pedro, ¿ya? Se da una tiranía y extravagancia.
los emperadores, digamos, aparte de ser tiranos, aparte de, digamos, de tener todo el control, van a hacer la extravagancia romana, las extravagancias de los emperadores, van a tenerlo todo, mujeres, digamos, órdenes militares, van a tener lo que quieran, entonces va a haber una cierta extravagancia, ¿ya? Una cierta extravagancia. Hasta dice que Nerón, cuando tocaba la viola, y en el tiempo de que se incendiaba Roma. Entonces va a haber muchos mitos, muchas creencias acerca de los emperadores. Porque, como digo, el síndrome del poder, cuando tiene todo el poder, ya a veces ya es incontrolable, ¿no? Y los actos a veces, digamos, son actos, digamos, que no van a favor del pueblo romano. ¿Ya, chicos? Listo. Dinastía Flavia. Después de dinastía Julio-Claudia, viene la dinastía Flavia, ¿ya? Profesor, dinastía, hay muchas dinastías en el Principado, sí. La dinastía se da porque, digamos, son por tipo de familia, ¿ya? Por los tipos de familia. Creo que eso ya lo hemos hablado, digamos, en la República Romana. Se da la dinastía porque son tipos de familia, ¿ya? Tipos de familia que van a, digamos, que van a gobernar un cierto tiempo la sociedad romana, ¿ya? Entonces veamos la familia Julio-Claudia, la familia Flavia, ¿ya? Así véalo como la dinastía. Chicos, listo. Dinastía Vespasiano. ¿El Vespasiano qué va a hacer? Construir el Coliseo Romano. Vespasiano, el emperador Vespasiano va a construir ¿qué? El Coliseo Romano. Sí, el Coliseo Romano, donde se van a dar, digamos, varios actos, no solamente para conmemorar, digamos, actos festivos, actos militares, sino también para las artes, entonces para las culturas. Y también se van a dar la lucha de gladiadores ahí en el Coliseo Romano. Entonces el Coliseo Romano va a ser uno de los lugares, espacios de concentración de la sociedad romana. Si, digamos, si yo quiero que la gente me obedezca, si yo quiero que la gente me haga caso a mí, pues tengo que darle también distracción. Y eso también le daban los emperadores, distracción. ¿Y cómo le hacía que la gente se distraiga? Un poco que olvide sus pesares, sus penas en el Coliseo Romano. ¿Ya? En el Coliseo Romano. ¿Ya, chicos? Entonces, eso era más que nada el objetivo. Que la gente, cuando vaya al Coliseo Romano, se olvide un poco de cómo vive y se distraiga viendo el espectáculo que hay en el Coliseo Romano. ¿Ya? Entonces, Vespasiano construye el Coliseo Romano. Tito, después viene el emperador Tito. El emperador Tito destruye la ciudad de Jerusalén y se da la dispersión de los judíos por el mundo. Mira, profesor, ¿dónde está Jerusalén? Mira, vamos a ver acá. Mira. Esta parte es Jerusalén. ¿Ya? Esta parte es Jerusalén. Y el emperador Tito lo va a destruir. El emperador Tito lo va a destruir. ¿Ya? Lo va a destruir. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué lo va a destruir el emperador Tito? Que él estaba causando muchos problemas a la propagación del cristianismo. Mira, el cristianismo le estaba causando demasiados problemas a la sociedad romana. Es por eso que Tito toma esa decisión de destruir eso, lo que llaman Tierra Santa, porque Jerusalén es conocido como una Tierra Santa. Entonces es destruido. ¿Por qué Jerusalén es considerado como Tierra Santa? Porque ahí hace la entrada triunfal Jesús y ahí es crucificado, por eso le llama Tierra Santa, ¿ya? Entonces, y ahí resucita también, ¿no es cierto? Por eso Jerusalén es tomado como Tierra Santa. Y Tito ya estaba cansado ya de estos cristianos, por lo tanto decide destruirla, ¿ya? Decide destruirla y expulsa a los judíos de la sociedad romana. Y los judíos inician ¿qué? Inician su migración por todos lados, su inmigración por el mundo. Comienzan los judíos, ¿ya? Su inmigración por el mundo. ¿Ya, chicos? Miren, se da gracias a Tito. Los judíos se empiezan su migración por el mundo, ¿ya? Porque acá están la ciudad de Judea. Ya en Jerusalén estaba ubicada la ciudad de Judea. Por eso se llaman a esas personas que viven en Judea judíos. Entonces se fueron expandiendo por el mundo. ¿Ya, chicos? Listo. Después viene la dinastía Antonio. La dinastía Antonio es conocida como la época dorada. ¿Por qué es conocido como la época dorada de la dinastía Antonio? Porque acá se da la máxima expansión de Roma. En la dinastía Antonio se da la máxima expansión de Roma. Sí, la máxima expansión de Roma. ¿Gracias a quién? A Trajano, ¿ya? Gracias a Trajano, que va del 98 a 117 después de Cristo. Sí, del 98 al 117 después de Cristo. Profesor, después que viene la dinastía Severa. La dinastía Severa con Carcalla. ¿De dónde, profesor? De 211 a 217 después de Cristo. Profesor, ¿qué se da? Los termos de Roma. Los termos de Roma, los populares
termos de Roma. Sí, los populares termos de Roma. Profesor, ¿qué había en estos termos de Roma? ¿Qué había? Ah, baños. Baños, digamos, privados también. Baños privados y baños públicos. Lavandería, gimnasio y biblioteca. ¿Ya? Digamos, las letras eran muy importantes para la sociedad romana. Las letras eran muy importantes para la sociedad romana. El aspecto físico también era muy importante para la sociedad romana. Si no, solamente hay que ver un poco de su escultura, ¿no? Hay que ver un poco de su escultura. Las letras y el cuerpo era muy importante para la sociedad romana. O sea, cultivaban la intelectualidad y cultivaban, digamos, el deporte. ¿Ya? Cultivaban el deporte. ¿Ya, chicos? Es por eso que es muy importante los termos de Roma. ¿Quién lo hace? Carcalla, ¿ya? ¿Quién lo hace? Carcalla. Y Carcalla también le da la ciudadanía romana a los hombres libres, ¿ya? Carcalla también le da la ciudadanía romana a los hombres libres. ¿Ya, chicos? Listo. Después del Principado, termina el Principado con la dinastía Severa. Entonces, en el Principado, ¿cuántas dinastías hay? Dinastía Julia, Claudia, dinastía Flavia, dinastía Antonio y dinastía Severa. Cuatro dinastías en el Principado. Después entramos al Dominado. En el Dominado se va a dar una particularidad. Si en el Principado se persiguió, se quiso asesinar y crucificar a todos los cristianos, en el Dominado ocurre todo lo contrario. ¿Ya? Ocurre todo lo contrario. ¿Por qué, profesor? Se acaba con la persecución de los cristianos. En el Dominado se acaba con la persecución de los cristianos. Como dices, si no puedes con tu enemigo, pues únetelo. Pues únetelo, ¿ya? Eso, digamos, ya es una enseñanza propia de la vida. Entonces los romanos lo practicaron muy bien. No pudieron con su enemigo, no pudieron con los cristianos. Pero entonces dijeron, pucha, si seguimos así, en un momento determinado, ellos nos van a sacar del poder y van a gobernar ellos. Mejor hay que hacer, o mejor, lo mejor que podemos hacer es unirnos, ¿ya? ¿Y qué tanto es buena esta creencia del cristianismo? A ver, ¿qué bueno tiene? ¿Ya? ¿Qué de bueno tiene? Ya, entonces se adentran, se sumergen, ¿ya? A la religión cristiana. Se sumergen en la religión cristiana y Roma va a ser uno de los promulgadores a nivel, digamos, de Europa de la religión cristiana. ¿Ya? Van a ser uno de los promulgadores, la sociedad romana, de la religión cristiana. ¿Por qué, profesor? Porque acaparaba vastos territorios. ¿Ya? Porque esta acaparaba vastos territorios. ¿Ya, chicos? Listo. A ver. Comenzamos con Constantino. Constantino es un personaje muy peculiar, ¿ya? Constantino, le van a llamar Constantino el Grande, ¿ya? Constantino el Grande. Los apodos de los personajes históricos se le debe a los historiadores. Los historiadores le dan un cierto apodo a los personajes históricos. ¿Por qué? Porque básicamente va a depender de las características que tenga, digamos, este personaje histórico, ¿ya? Entonces, mira, más o menos ya ponte a pensar. Constantino el Grande, ¿no? El Grande. Entonces, ¿qué cosa ha hecho para que lo llamen el Grande? A ver, vamos a ver. Legalizador de la religión cristiana. Él va a ser el legalizador de la religión cristiana, ¿ya? Constantino I va a ser el legalizador de la religión cristiana. Lo va a legalizar. ¿Ya lo va a legalizar? ¿En el qué? En Edicto de Milán. Van a establecer un edicto, o sea, una norma, un edicto en la cual, se va a llamar el Edicto de Milán, en la cual la religión cristiana va a ser legalizada. Muy bien. Profesor, se va a dar la unificación de las dogmas. Se va a dar la unificación de las dogmas. O sea, ¿saben qué? Ya, basta de pelear por las ideas religiosas. Basta de pelear. Hay más bien que hay que unir. Hay que unir las dogmas. Hay que unir las dogmas y hay que respetarlas. ¿Cómo se llama eso? Primer concilio de ecuménico. Ya, el primer concilio ecuménico es en la cual se van a respetar las dogmas que existen en la sociedad romana, ¿ya? Que existen en la sociedad romana. Es que ¿por qué pasa esto? Porque algunos territorios de la sociedad romana tampoco no quieren dejar su religión. Son reacias a que otra religión venga, ¿de acuerdo? Entonces, para no buscar conflicto entre ellos, entonces, hay que buscar, digamos, una unificación de las dogmas para que no se llegue a un conflicto extremo, ¿ya? Listo. Y capital de Bizancio. Esto también es importante, mira. Antes de Constantino, la capital, Roma. Ya, acá está, ¿no es cierto? En la península itálica. Roma. Ahí está. Eso es antes de Constantino.
En Constantino, su capital va a ser Bizancio. Ajá, por acá mira. Bizancio, ya Bizancio. Bizancio. Y gracias a él, la capital de Bizancio se va a hacer Constantinopla, ¿ya? Capital de Bizancio va a ser Constantinopla, o la ciudad más importante, hay que me llaman así. La ciudad más importante de Bizancio va a ser Constantinopla. ¿Por qué? Porque ahora la capital de todo el Imperio Romano, la capital de todo el Imperio Romano va a ser Bizancio, ¿ya? La capital de todo el Imperio Romano va a ser Bizancio, ¿ya? La capital de todo el Imperio Romano va a ser Bizancio. ¿Ya, chicos? Listo. A ver, sigamos. Bizancio, primer emperador cristiano. Después viene Teodosio. Teodosio va a oficializar. Ya, si Constantino legaliza, o sea, va a decir, ya, te permito yo hacer, pues, ¿no? Tus cositas ahí con la gente, habla de la palabra de Dios, y si te acepta, bacán, si no te acepta, bueno, pero tampoco no lo obligues, ¿sabes? Porque también hay un primer concilio ecuménico, o sea, no hay que obligar a que tú creas en la palabra de otro. Entonces, ya, pero sí te permito, ¿no? Te permito que tú vayas por ahí promulgando tu palabra de Dios. Él legaliza, Constantino I, ¿ya? Pero el que oficializa, el que dice ya, la religión oficial del Imperio Romano va a ser el cristianismo, lo va a hacer Teodosio, ¿ya? Lo va a hacer Teodosio. Teodosio va a oficializar la religión cristiana, ya lo va a oficializar, ¿ya, chicos? Entonces, ¿cómo se va a llamar ese edicto? ¿Cómo se va a llamar esa norma? El edicto tesalónico, ¿ya? El edicto tesalónico es la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano. El edicto tesalónico es la oficialización de la religión cristiana en el Imperio Romano. Entonces, la sociedad romana deja de ser politeísta. La sociedad romana deja de ser politeísta para pasar ¿a qué? Para pasar a monoteísta. La sociedad romana deja de ser politeísta para pasar a ser monoteísta, ¿no? En adorar solamente a un Dios. En adorar a un Dios. ¿Listo? Este Teodosio va a repartir el Imperio Romano en dos. Teodosio va a repartir al Imperio Romano en dos partes. A sus dos hijos le va a repartir, ¿ya? Le va a heredar a sus dos hijos, ¿ya? Va a heredar a sus dos hijos Teodosio. ¿Por qué hace eso? Porque ya la sociedad romana ya está entrando en crisis. El comercio también ya está así medio en decadencia. ¿Por qué, profesor? Porque mira, como tiene vastos territorios la sociedad romana, entonces en cada punto, en cada región hay comercio. Entonces, un comerciante ya no puede comercializar en otro lado porque ahí también hay comercio. Me quiero ir al otro lado, pero también hay comercio. Me quiero ir al otro lado, pero también en todos lados hay comercio. Entonces, a un comerciante ya no le conviene tanto comercializar porque en cada punto de la región ya hay comercio. El comercio se había expandido tanto, pero eso también genera una poca decadencia. ¿Por qué? Porque genera pocos ingresos para los comerciantes. Antes, que no había muchos comercios, yo podía comercializar en varios puntos y eso me generaba más ingresos. Pero como ahora hay puro comercio, eso genera un poco la decadencia, ¿ya? También va a influir mucho la corrupción que hay en el poder. Ahora los senadores ganaban dinero, o sea, no dinero, sino monedas. Profesor, ¿cómo eran las monedas? Así eran las monedas, mira, así eran las monedas con el rostro de cada emperador, sí, con el rostro de cada emperador de las monedas. El emperador entraba, imponía su moneda. Otro emperador entraba, imponía su moneda. Otro emperador entraba, imponía su moneda. Entonces, las monedas, digamos, eran muy importantes en el Imperio Romano. ¿Y las monedas de qué están hechas? De oro, ¿ya? Las monedas están hechas de oro. Entonces, ya la sociedad romana ya estaba entrando en crisis. Y Teodosio decide partirlo en dos, la sociedad romana. ¿Cómo, profesor? Mira. Acá. Lo parte en dos, ¿ya? Teodosio lo parte en dos. Mira, chink. En Oriente y Occidente. Perdón. Acá me equivoco. En Occidente y Oriente. Mira. El Imperio Romano es partido en dos. Occidente y Oriente, ¿ya? Lo parte en dos. Oriente y Occidente, ¿ya? Profesor, a honorario le va a conceder el Imperio Romano de Occidente. A honorario le va a conceder
el Imperio Romano de Occidente. Ya le va a conceder el Imperio Romano de Occidente. Y Arcadio le va a conceder el Imperio Romano de Oriente. Este gran imperio va a ser partido en dos. Mira, va a ser partido en dos. Los vastos imperios romanos va a ser partido en dos. Ahora va a haber dos sociedades romanas. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? Roma Occidental, Honorario. Roma Oriental, Arcadio. Ahora, cada uno de los dos va a tener rumbos distintos, ¿ya? Cada uno de los dos va a tener rumbos distintos. ¿Por qué te digo que cada uno de los dos va a tener rumbos distintos? Porque cada uno de los dos va a tener su propia historia, ya va a tener su propia historia. Lo que va a pasar es, en la Roma Occidental, que su capital va a ser Milán, acá va a sufrir las invasiones bárbaras, ¿ya? En la Roma Occidental van a sufrir las invasiones bárbaras. Profesor, ¿quiénes son los bárbaros? Los bárbaros son los pueblos que están afuera de Roma, ¿ya? Los romanos llamaban bárbaros todas las personas que vivían fuera de Roma, o las personas que no tenían las mismas culturas que ellos, o sea, no tenían la misma, digamos, civilización que ellos. O sea, las personas que se dedicaban solamente a la agricultura precaria o la agricultura de subsistencia lo llamaban bárbaros, ¿ya? Esos bárbaros van a invadir con mucha fuerza y mucha violencia a Roma Occidental, ¿ya? A Roma Occidental, lo que va a producir su caída. Va a producir la caída de Roma Occidental y va a desaparecer en el 476 después de Cristo. En el 476 después de Cristo, Roma Occidental desaparece y se van a crear los reinos germánicos románicos, ¿ya? En estos mismos territorios. O sea, todo este territorio que le costó tanto a la sociedad romana y que hemos visto a lo largo de estos días, va a desaparecer, chicos, va a desaparecer gracias a las invasiones bárbaras. Todo esto de acá, que tú has visto que ha causado sudor y lágrimas a los romanos, va a desaparecer, ¿ya? Va a desaparecer. Entonces, cae el Imperio Romano de Occidente, pero profesor, ¿qué va a pasar con el Imperio Romano de Oriente? El Imperio Romano de Oriente, acá van a ser el Imperio Bizantino, ¿ya? Van a ser el Imperio Bizantino, pues, ya sabes por qué, porque ahí estaba el capital Bizancio, fundado por Constantino. ¿Y qué crees que va a ser su capital del Imperio Bizantino? La capital del Imperio Bizantino va a ser Constantinopla. Sí, Constantinopla. ¿Gracias a quién? ¿O por quién? Por Constantino, ¿ya? Entonces ellos van a tomar otro rumbo. El Imperio Bizantino va a tomar otro rumbo. ¿Qué rumbo? Va a llegar hasta 1453. Hasta 1453 va a llegar, digamos, el Imperio Bizantino. O sea, va a durar mucho más tiempo que el Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El Imperio Romano se fumó, desaparece con el tiempo y quedan solamente los relatos de los libros, ¿ya? Los relatos de los libros. Entonces, el Imperio Romano va a desaparecer, ¿ya, chicos? Entonces acá llega a su fin el Imperio Romano, ya llega a su fin y después de ahí va a llegar otra historia, otro tipo de sistema, otra forma de vida, ya que lo estaremos viendo más adelante, ¿ya? Pero hay que reconocer algo, los aportes culturales que deja la sociedad romana. Profesor, ¿cuáles son los aportes principales que nos deja la sociedad romana? Vamos a verlo a poco. A ver, la escultura. La escultura básicamente era realista, ¿ya? La escultura básicamente era realista y era influenciada por la escultura griega. Los romanos tienen mucha influencia de los griegos. Mira, los romanos tienen mucha influencia de los griegos. Mucha de su cultura y arquitectura es, digamos, similar a los griegos, ¿ya? Mucha influencia griega. Mira, tú ves ahí, influencia griega. Y también escultura realista, mira, escultura realista. Entonces, vas a ver muchas esculturas realistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque retrato y relieves históricos, ¿ya? Retratos y relieves históricos. Profesor, la lengua, ¿qué lengua hablaban los romanos? Pues el latín. Latín, me suena parecido, profesor. ¿Los griegos? Sí, los griegos. Los griegos también hablaban latín, ¿ya? No te digo que los romanos tienen mucha influencia de los griegos, ¿ya, chicos? Latín, arquitectura monumental y práctico. Profesor, influencia de etruscos y griegos, no lo que te estaba diciendo, ¿no es cierto? Construyeron anfiteatros, más que nada para la lucha de gladiadores, circos, caballería, templos para sus dioses y teatros, ¿ya? Para, digamos, para las artes, ¿ya? Para las artes. Profesor, después viene el derecho. La máxima herencia cultural que nos dejan los romanos, repito, la máxima herencia cultural que nos dejan los romanos es el derecho,
¿ya? Es el derecho. La máxima herencia cultural que nos dejan los romanos es el derecho, ¿ya? Es el derecho. Es el derecho. Profesor, sí, la máxima herencia cultural que nos dejan los romanos es el derecho. Y la base del derecho actual, en la cual la mayoría de los países rige, también está en base del derecho romano, ¿ya? Los derechos romanos iniciaron, digamos, para determinar ciertos aspectos de la vida cotidiana, para que digamos, ¿qué pasa si sucede esto en la vida privada? ¿Qué pasa si sucede esto en la vida pública? ¿Qué pasa si ocurre algo en la vida internacional? Entonces, tenían derecho para cada tipo, ¿ya? Para cada tipo. Tipo privado, tipo público y tipo internacional, ¿ya? Entonces los romanos entendían muy bien con normas, entendieron muy bien que con normas claras para todos, digamos, la sociedad romana iba a ir, digamos, en buen camino, ¿ya? Iba a ir en buen camino. Entonces, la máxima herencia de la sociedad romana, derecho, ¿ya? Letras romanas. Las letras romanas también son muy importantes, ¿ya? Las letras romanas son muy importantes. Profesor, en literatura, Virgilio, la Eneida, ¿ya? La Eneida. Me imagino que en tu curso de literatura lo vas a ver, lo vas a escuchar, ¿ya? Historia. En historia tenemos a Tibio Livio, el más importante, ¿ya? Y Tácito con los anales, ¿ya? La historia, redactaron mucha historia, ¿por qué? Porque, como te dije, los emperadores querían quedar en la huella, digamos, querían quedar en la memoria de todos los ciudadanos romanos, y para ello, ellos mismos, ¿no? Algunos redactaban su historia, o otros mandaban a redactar su propia historia, y construían su historia en base a los hechos, a las experiencias de cada emperador, y también un poco a lo que pasaba en la sociedad romana. ¿Ya, chicos? Listo. Oratoria, Cicerón, cantilanarias, ¿ya? Cantilanarias, Cicerón, cantilanarias. La oratoria era muy importante. La oratoria era muy importante en la sociedad romana. ¿Por qué, profesor? Porque la oratoria permitía, digamos, la expresión en el público, ¿ya? Un senador que no podía expresarse en el público, pues, era muy difícil que sea senador. Entonces, el arte de hablar en público era muy importante, ¿ya? El arte de hablar en público era muy importante en la sociedad romana, ¿ya? Eso también viene de la influencia de los griegos. Los griegos también le dieron mucha importancia al arte de hablar en público, ¿ya? El arte de hablar en público es muy importante. Mira, hay que aprender un poco de los romanos y los griegos, ¿ya, chicos? Y filosofía, su filosofía, ¿no? La filosofía de la manera de cómo comprender el mundo, de cómo comprender nuestras interrelaciones, ¿ya? Tratados sobre moral. ¿Quién lo elabora? Séneca. Tratados sobre moral. Y Marco Aurelio, las meditaciones. ¿Ya, chicos? Entonces ahí vemos los aportes culturales más importantes de la sociedad romana. Bueno, chicos, ¿fue amplio la sociedad romana? Sí, fue amplia la sociedad romana, pero nos va a ayudar a comprender, o nos ha ayudado a comprender más o menos cómo se rigieron las sociedades, digamos, en nuestro pasado. Más que nada en la sociedad esclavista. Mira, Roma representa uno de los ejemplos más importantes de las sociedades esclavistas, con su idea de poder, con su idea de conquistar más territorios, con las formas de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero que te quedes con eso, cómo se vivió en el pasado, y más que nada cómo se vivió en el pasado para nosotros no volverlo a repetir, ¿no? Las cosas que digamos que perjudicaron a la misma sociedad, y las cosas buenas como el derecho, ahí sí, eso hay que seguir reivindicando. ¿Ya, chicos? Bueno, sin más, yo me despido. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Cuídense.